Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesora Liliana Baque. Mi nombre es Alejandro Baló. En este momento vamos a tratar un tema muy importante. A continuación lo veremos en el noticiero. El arte de formular buenas preguntas. ¿Qué es el arte de formular buenas preguntas? Es una de las características del pensamiento analítico, crítico, que lo plantea Richard Paul y Linda Elder. Como dice en un parafraseo, la calidad de tu vida lo determina la calidad de tus pensamientos. La calidad de tu pensamiento la determina la calidad de tus preguntas, ya que las preguntas son las maquinarias que impulsa el pensamiento. A continuación veremos preguntas esenciales. ¿Qué son preguntas esenciales? Lo veremos en el primer punto. Son preguntas abiertas que direccionan en el proyecto. Punto 2. Guardan relación con el entendimiento de tal desempeño y competencia. Punto 3. Se relacionan con las habilidades del pensamiento en el orden superior. Punto 4. Su relación es orientada a los estudiantes. Punto 5. Cada entendimiento origina preguntas guía. Punto 6. Es conveniente que no sean muchos, priorizar la más completa. A continuación viene mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Choes y yo les voy a hablar sobre la estructura del pensamiento, también llamado patrones cognitivos, que es el andamiaje mental, que es la contextualización de la realidad con la experiencia, que su objetivo material es el pensamiento, que con base a esto nos hacemos nuestra estructura, que es el concepto, el juicio y el razonamiento. Para tener un pensamiento primero se tiene que tener una imagen y un concepto. Una imagen la que nos hacemos en la cabeza, y con base a eso hacemos nuestros conceptos, incluso afirmamos o negamos algo. Bueno, como primero tenemos el concepto, que es la construcción mental básica del ser humano, que es una proyección mental que nos ayuda a comprender, analizar y comunicar nuestras experiencias. Sus propiedades son la comprensión y la extensión. El juicio ya tiene que ver con una información susceptible que sea afirmativa o negativa, que ya la hagamos que es verdad o no. Se distinguen en analíticos y sintéticos. Bueno, y por último tenemos el razonamiento, que es un modo de adquirir conocimiento a partir de conocimientos anteriores, y que se hace posible extraer nuevas conclusiones, que es el deductivo, inductivo y el analógico. Que el inductivo es donde las piezas todavía no tenemos claras, el deductivo es que ya la tenemos, lo estamos armando, y el analógico es que ya tenemos armado todas nuestras conclusiones, a ver si es verdad o no es verdad. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les dejo con mi siguiente compañera, que les va a dar el tema cuestionar preguntas y conceptos. Bueno, pues también espero que mi información le haya servido muy útil para ustedes, y pues va mi siguiente compañera con su explicación y espero sepan comprender todo. Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre cuestionar las preguntas y los conceptos. Al momento de preguntarnos, el cuestionar y preguntar, las palabras no son sinónimas, son dos palabras muy diferentes. La primera significa controvertir un punto dudoso proponiendo las razones, pruebas, fundamentos de una parte, y otra, oponer en duda lo afirmado por alguien. Por ejemplo, cuestionarse sobre la idea o suposición de una persona que no está basada sobre hechos. La segunda se refiere a hacer preguntas a alguien para que diga y responda lo que sabe sobre el asunto. Por ejemplo, al momento de preguntar a un estudiante una pregunta que seguramente él no conoce, y al momento de él responder, sea con una respuesta errónea, sería ayudarle al individuo a que mejore su conocimiento y y tenga conocimiento sobre la pregunta que se le ha hecho.
¿Cuáles son las 3 preguntas que existen en el arte de formular preguntas? El arte de formular preguntas es una de las características del pensamiento analítico crítico, como la plantean Richard Paul y Linda Elder. Las preguntas que enfocan las suposiciones incluyen exactamente qué se da por hecho aquí. Por ejemplo, al momento de dar una idea o de responder algo, siempre la respuesta debe de estar sustentada. La segunda pregunta es, ¿por qué supones esto? Al momento de hacer esa pregunta, se está preguntando por qué la razón de su idea o por qué la razón o el hecho de su pregunta, de su respuesta. ¿Qué suposiciones sustentan nuestro punto de vista? Al momento de hacer al momento de hacer esta pregunta, la respuesta sería mostrar un análisis de la respuesta que justifique lo que se está diciendo. Gracias, eso es todo. Espero que les haya gustado mi exposición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Bernabé y les voy a hablar sobre cuáles son las habilidades de la mente. Cuando hablamos de habilidades de la mente o pensamiento, se refiere a la capacidad que tiene una persona de llevar a cabo una serie de procesos mentales, ya sea por medio de una toma de decisiones o hacer una elección. Pero nos preguntamos, ¿qué hay detrás de estos tipos de comportamiento? Cada persona tiene diferentes tipos de habilidades que influyen en su manera de actuar, de ver el mundo y de relacionarse con los demás. Las habilidades de la mente pueden tener un nivel muy distinto de complejidad, dependiendo si se tratan de habilidades básicas o habilidades críticas y analíticas. Las habilidades básicas son un proceso mental con mucho más de complejidad y exigencia. Entre ellas se encuentra la observación, la descripción, la comparación, la relación y la clasificación. La observación tiene la capacidad de obtener la información mediante nuestros sentidos. La descripción tiene la capacidad de enfocarse en un referente permitiendo el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. La comparación tiene la capacidad de relacionar dos referentes, concreto o abstracto, permitiendo obtener la información de ellos. La relación también es llamada asociación, que permite el empleo de la memoria y la imaginación para hallar relaciones entre dos o más referentes. La clasificación permite encontrar tipos y diferenciaciones entre un conjunto de referentes para así permitir la aparición de información referentes a ellos mismos. Las habilidades críticas y analíticas son procesos mentales que permiten a la persona el manejo de la información y los niveles de abstracción, correlación y la creatividad. Bienvenidos a este panel de preguntas. Vamos a abordar el tema de la calidad de pensamiento. Con su subtema, mi nombre es Grace Chicaiza y soy la moderadora de este panel. El día de hoy nos encontramos con la presencia de dos estudiantes de educación básica, Jenny Sánchez y John Cruz. A continuación, le cedo la palabra al compañero John Cruz. Muchas gracias, Grace. Problema, definición y resultado. ¿Qué podría decir usted sobre la calidad del pensamiento? Pensar es la parte de la naturaleza humana. Sin embargo, mucho de nuestro pensar por sí solo puede ser distorsionado, parcial, desinformación y los prejuicios. De esta manera debemos implicar la reflexión creativa, crítica y metacognitiva. La reflexión creativa puede decir que es el proceso de reelaboración de la información que el niño recibe. Particularmente se utilizan ciertas habilidades fundamentales como el razonamiento y la resolución de problemas y la toma de decisiones. Por otro lado, el pensamiento creativo es el generador de ideas nuevas, de soluciones nuevas y originales, es decir, que inicia un paso a una configuración de conocimiento de carácter significativo, que también ayuda a que el niño adquiera estrategia para generar nuevas ideas. Y por último, tengo la reflexión metacognitiva, que se refiere a la capacidad de expresar sobre sí mismo, es decir, que descubre sus propios procesos de pensamiento. ¿Qué es lo que se mejora cuando se logra el buen pensamiento y qué mentalidad debe tener el estudiante?
El grado de conciencia, el esfuerzo invertido, la actitud, el desarrollo de destrezas intelectuales y la fluidez del proceso de pensamiento. El estudiante debe ser un pensador crítico con habilidades como la tolerancia, disposición a ser analítico, la disposición al trabajo sistemático, confianza en sí mismo como pensador crítico, la curiosidad intelectual, madurez y buscar la verdad. Gracias. A continuación, le voy a hacer unas preguntas a mi compañera Jenny Sánchez sobre el tema elementos del pensamiento de lista de cotejos, preguntas. Compañera Jenny, ¿qué es para usted los elementos del pensamiento? Los elementos del pensamiento proporcionan un marco de referencia para desarrollar las actitudes del pensamiento crítico en los estudiantes. Además, permitirán a los profesores, desde la primaria hasta la educación superior, determinar qué tanto están razonando críticamente los estudiantes acerca de determinado tema o asignatura. ¿Cuáles son los elementos del pensamiento de su lista de cotejo? Los elementos del pensamiento vienen de un propósito. Toma el tiempo necesario para expresar el propósito con claridad. Datos, información y evidencia. Limite sus afirmaciones en aquellas apoyadas por los datos que se obtengan. Referencia e interpretaciones, por las cuales se llega a conclusiones y que dan significado a los datos. Infiera solo aquellos que se desprendan de las evidencias. Conceptos e ideas, que simultáneamente le dan forma, identifique los conceptos claves y aplíquelos con claridad. Supuestos. Identifique claramente los supuestos y determine si son justificables. Implicancias y consecuencias. Avance las aplicaciones y consecuencias de razonamiento. Puntos de vista o perspectiva. Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus debilidades. Solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Formule la pregunta de varias formas para aclarar su enlace. A continuación le realizaré unas preguntas sobre el tema, formular preguntas complejas e interdisciplinarias al compañero John Cruz. ¿De qué se trata lograr aquí? Bueno, impulsar la comprensión en diversos campos del saber y en la enseñanza con un instrumento de suma importancia para desarrollar el pensamiento crítico. Gran parte de la labor docente radica en generar escenarios de cuestionamiento y formulación de preguntas personales en torno a los temas de un área disciplinar determinada. ¿Cuál es nuestra meta o tarea principal en esta línea de pensamiento? Bueno, nuestra meta o tarea principal en esta línea de tiempo sería el hacer preguntas analíticas, ya que esto es vital para la excelencia en el pensamiento. Cuando analizamos, rompemos un entero en partes. Hacemos esto porque los problemas en un entero son con frecuencia una función de problemas en una o más de sus partes. El éxito en el pensar depende, en primer lugar, de nuestra habilidad para identificar los componentes del pensar al hacer preguntas, ya sean esenciales, que enfoquen estos componentes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes y por sus aportaciones. Damos por concluir las sesiones de preguntas y respuestas. Que tengan un buen día. Gracias. Cuestionar datos, información y experiencia. Todos los pensamientos presuponen una base de información. Por ejemplo, usted. Presuma que usted no comprende del todo un pensamiento hasta que comprende la información de trasfondo, es decir, los hechos, datos o experiencias que lo apoyan o que informan. Las preguntas que se enfocan en este sistema son: ¿en qué información usted basa su comentario? ¿Qué experiencia la convenció sobre esto? Puede estar distorsionada su experiencia. ¿Cómo sabemos que esta información es precisa?
¿Cómo la podemos verificar? Hemos dejado de considerar alguna información o dato que necesitábamos considerar. ¿En qué se basan estos datos? ¿Cómo se desarrollaron? Nuestra conclusión está basada en hechos sólidos o datos inciertos. Estas y muchas más son las preguntas a las que nos debemos basar para llevar a cabo un cuestionamiento de dato o información. Hola, sean bienvenidos a este panel de discusión. Hoy vamos a abordar un tema muy importante a nivel mundial, ya que nos ayuda a tener un claro razonamiento de las situaciones tanto simples como complejas. Me refiero a los estándares intelectuales y su aplicación en el análisis de la lógica de un artículo. Mi nombre es Yandri Espinal y seré el moderador de este panel. Contamos con 3 panelistas, estudiantes de nivelación UCSE, Zuly Ricardo, Ruth Cedeño y Melanie Bravo, las cuales presentarán varias ideas y posturas respecto al tema. Este panel de discusión se desarrollará en 3 partes: socialización de ideas, sesión de preguntas y por último cierre. Como primer ítem tenemos: ¿cuál es el rol que desempeñan los estándares intelectuales en el análisis de un artículo? Al revisar la lógica de un artículo, debemos tener conocimientos de los diferentes estándares intelectuales que existen, puesto que para realizar un ensayo obtendremos ideas claras para saber con afinidad lo que vamos a expresar. A su vez, el ensayo debe tener precisión para lograr la comprensión de los demás, sin dejar a un lado la relevancia para conseguir conceptos con mayor entendimiento. De hecho, entre los tipos de estándares intelectuales está evaluar, tener claridad y la comprensión con exactitud. Esto nos ayuda a verificar que la información que expongamos sea clara, precisa y relevante. Así es, chicas. De hecho, el enunciado puede ser claro, preciso y relevante. No obstante, puede estar poco profundo. Es decir, para que sea profundo debe ser en base a interrogantes. Tener amplitud para tener en cuenta los puntos de vista, con principio válido, en otras palabras, con justicia y lógica. ¿Creen ustedes que la educación impartida a lo largo de la vida estudiantil nos da las herramientas para identificar los estándares intelectuales? Claro que sí, Yandri. Pues los docentes deben plantear preguntas para que los niños exploren su pensamiento, que analicen y que reflexionen críticamente. Y estas herramientas son impartidas actualmente, ya que los docentes utilizan el método del aula invertida. Es decir, hacen que el alumno reflexione y analice la situación de todo su entorno. Capacitación y actualización a los docentes, para poder implementar recursos que ayuden a desarrollar habilidades del pensamiento, para poder identificar. Todos los docentes cumplen con una misma estrategia. En mi opinión, podría decir que sí, ya que el objetivo es crear habilidades y competencias para transformar la educación y que nos ayuda a pensar y analizar, investigar y argumentar ante un posible problema. En base al conocimiento de los estándares universales, ¿cómo puede el docente enseñar a reconocerlos? Bien, los docentes deben poner en práctica los tipos de estándares durante las horas de clase, realizando preguntas y exponiendo ideas para que los estudiantes las analicen y comprendan. El docente debe aplicar preguntas para incentivar a sus alumnos a que exploren su pensamiento crítico y para que sea más creativo y dinámico. Estas preguntas ayudan a desarrollar su razonamiento y habilidades. También se pueden crear salas virtuales en que los estudiantes trabajen con una noticia relevante, ya sea de nuestro país o internacionalmente, para que analicen y determinen los elementos del pensamiento crítico, y esta deben argumentarlas, presentarlas con el resto de sus compañeros de clase. De esta manera ellos aprenderán. También se pueden hacer foros virtuales en los que se discutan temas, y ahí incluso también trabaja el docente con ellos, discutiendo para así analizar de una manera más clara la información.
Dicho esto, nos queda más claro que una forma efectiva del análisis de los elementos de un artículo o ensayo es mediante los estándares intelectuales. Pero, ¿cuáles serían sus características? Entre las características intelectuales encontramos un grupo de valores y antivalores como humildad, empatía, autonomía, integridad, arrogancia, cobardía, entre otros, que forman el pensamiento de cada ser humano, logrando así un amplio razonamiento entre lo que se puede y no alcanzar en base a sus capacidades. Es por eso que hay que tener entereza. Es cierto que en esta vocación tan bonita se nos vienen retos, pero esto no debe ser un limitante en nuestra profesión. Es vital reconocer estos estándares para ser buenos profesores y admitir con humildad nuestras falencias. Y tener confianza y guiar a los alumnos para que puedan pensar y aprender por sí mismos. Una de las características que me encantan es la empatía. Es decir, que la empatía en los docentes es la clave del éxito en el estudiante. Esta genera no solo un buen ambiente de clase, sino que motiva a los alumnos y les permite desarrollar sus capacidades de manera óptima. Sabemos que la empatía permite leer a las personas y comprenderlas, o sea, entender cómo son en las situaciones. Pues los docentes deben de ser empáticos, viendo la capacidad, no solamente viendo las calificaciones. Debemos de tener en cuenta que el estudiante también tiene sus debilidades. Entonces debemos de formar alumnos con esta característica y enseñarles la empatía también entre ellos. ¿Qué estrategias utilizarían para enseñar características intelectuales? Antes de pensar mis clases, iniciaría con una práctica con mis estudiantes para que ellos expresen sus emociones y sentimientos. Entonces se crea un vínculo afectivo entre todos y los incentiva a tener más confianza. Y al estar en un ambiente seguro, se presente más interés en mi clase. En mis clases crearía un ambiente divertido y seguro, implementando dinámicas como bailes, juegos, trivias, entre otras, que despierten la mente de mis estudiantes para lograr una mayor concentración durante las actividades académicas. También a aprenderse los nombres. Ejemplo, no solo llamarlos por los apellidos, como estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, decimos, señor Bernabé. En vez del señor Bernabé podemos decir, hola Juan, ¿cómo estás? Tener buena memoria, recordar qué les gusta, qué les disgusta. Mantener también el contacto visual, pues esto a ellos les da seguridad. Escuchar en lugar de oír. Y cambiar las preguntas cerradas por preguntas abiertas. Muy bien. Respeto a las opiniones de mis compañeras, comparto y expongo que los estándares universales, una vez interiorizados, potenciarán la capacidad de la persona en su proceso de pensar de una manera crítica. Esperamos que este video haya sido de su agrado y pueda sacarle el mayor de los provechos a la información que te hemos dado. Recuerda que una educación es sin duda un regalo para toda la vida. Gracias. Evaluar razonamientos. Criterios para evaluar el razonamiento. Si queremos evaluar el razonamiento, en general, los pensadores, educadores y racionales usan criterios intelectuales para evaluar el razonamiento. Estos criterios incluyen, pero no se limitan, y son los siguientes. Exactitud. Es el pensar, es siempre más o menos exacto. Claridad. Es el pensar, es siempre más o menos claro. Precisión. Es el pensar, es siempre más o menos preciso. Profundidad. Es el pensar que puede ser superficial o profundo. Extensión. Es el pensar que puede ser ancho o estrecho. Lógica. Es el pensar, es más o menos lógico. Imparcialidad. Es el pensar que puede ser más o menos imparcial. ¿Cómo se expresa el razonamiento? El razonamiento es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consistente de los hechos establecidos.
conexiones lógicas necesarias entre ellos. El razonamiento conlleva a pensar y ordenar ideas y conceptos que pueden llegar a una conclusión. También evaluar el razonamiento es el proceso que consiste en sintetizar las respuestas a las preguntas de nivel medio e inferior, en juicios, justificaciones, pero responden de manera directa a la pregunta de lo alto nivel. Cuestionar al leer. Se cuestiona una lectura para llegar a obtener una mejor comprensión, para traer ideas importantes a nuestros pensamientos. Una de las preguntas importantes que todos nosotros nos hacemos: ¿para qué leo esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a ganar con esto? Sin conocer su lógica. Por eso es importante saber qué nos habla cada texto, cada diapositiva, cada libro o cada poema, para así lograr entender su lógica, sacar mis propias preguntas, mis propias conclusiones y saber qué nos habla la lectura. Cuestiones al escribir. Al momento de escribir un poema o una escritura, debemos tener una claridad, un buen razonamiento, tener ideas claras, un propósito para crear una pregunta, información que sea clara y no indecisa, profundidad de un texto o de una información, tener conceptos que tengan ideas principales e ideas secundarias, tener esa exactitud para saber que mi argumento esté bien. Y el momento que una persona lee mis apuntes, sepa lo que en realidad está escrito. Y al momento de leerlo, sepan qué significa cada palabra. Gracias.